tipo de lesiones comienza desde la Edad Media, en la Edad de Piedra, perdón, desde cuando el ser humano tenía que aprender a vivir y defenderse de las fieras con que vivía. Él vivía en cuevas y a través de los estudios paleontológicos se han encontrado huesos que fueron desde la Edad de Piedra que fueron adecuadamente tratados a sus fracturas. Pero quizás ya la información escrita o con dibujos la tenemos desde los tiempos de los egipcios, de los faraones, principalmente en los papiros de Den Smith, donde ya podemos ver nosotros que hay figuras que nos recuerdan el uso de unas muletas, figuras que nos recuerdan la colocación de un brazo en su lugar después de una luxación o zafadura, o la aplicación de algunos medicamentos. Pero en la historia escrita es el padre de la medicina, Hipócrates, por los años 460 al 377 a.C., quien nos dejó dos libros importantes donde ya se describe mucho de todos estos problemas. Uno se llama Sobre las articulaciones, o sea, las deformidades que tiene el ser humano en sus articulaciones, como por ejemplo el geno varo con B pequeño, que es aquel persona que tiene los piecitos cascorvos, ¿verdad? O por ejemplo el pie sambo, que vemos que son los niños que tienen los pies metiditos hacia adentro y hacia abajo, que ya serán temas de otras clases. Y el otro libro fue algo que se llama Sobre las fracturas. Los principios del tratamiento de la fractura se los debemos a él. Las primeras formas de inmovilización con algo que quiso remedar los yesos, se lo debemos también al padre de la medicina, que es Hipócrates. Fue Nicolas André, un francés, que en estos años, entre 1958 y 1742, nos dio o acuñó la palabra ortopedia, y que viene de los prefijos en latín ortos, rectos, y paidos, niños. Él escribió un libro que se llamó La ortopedia o el arte de prevenir o corregir en los niños las deformaciones del cuerpo. Por eso representa él en su libro este dibujo de un árbol que se está torciendo y ha colocado un palo para poderlo enderezar. Ahí lo tiene sujeto con unos lazos. Este es el signo que llevan casi todas las asociaciones de ortopedia en el mundo, incluso la nuestra. Cabe también mencionar en la historia el nombre de William Conrad Röntgen, que en 1895 descubrió las radiografías. Él revoluciona ya el diagnóstico y el tratamiento de las fracturas, porque ya podemos ver nosotros la figura de los huesos, sus deformidades o sus fracturas en todo caso. Este es un poco de historia. Qué bueno saberlo, porque también podemos tener una idea de cómo se han venido desarrollando los acontecimientos. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades, tenemos que aprender a hacer una buena anamnesis, y por eso tenemos que tener nosotros el conocimiento y discernir cada una de las diferencias que se van dando en la semiología del paciente. Por ejemplo, el dolor óseo. El dolor óseo lo podemos, que se va a originar exclusivamente del hueso, puede darse por una fractura, que también va a tener deformidad, puede darse también por el crecimiento de una neoplasia o un tumor. Principalmente los tumores malignos son los que suelen doler más, o puede darse también por algunas enfermedades que van causando crecimiento dentro de la región medular, como por ejemplo algunas linfomas o algunas leucemias pueden llegar también a provocar el dolor exclusivamente óseo. Las deformidades exclusivas del hueso, que podemos verlas en las fracturas, o que podemos verlas también en algunos tipos de patologías exclusivamente óseas, como por ejemplo la displasia fibrosa del hueso, que nos va dando unos huesos friables que sufren microfracturas y se van deformando. El aumento del volumen en un hueso,
puede darse principalmente por lesiones tumorales, como por ejemplo un tumor exclusivo del hueso que es el osteosarcoma, o puede darse también por lesiones que parecen un tumor, que le llamamos pseudotumorales, como por ejemplo un quiste que va inflando al hueso y lo va deformando. El aumento de la temperatura cutánea. ¿Qué tiene que ver eso con el hueso? Es una manifestación de una patología que puede estar sucediendo dentro del hueso, como por ejemplo la infección dentro de un hueso, que se le llama osteomielitis. También hay inflamaciones dentro del hueso, las osteitis, que estas son inflamaciones que se dan principalmente a nivel del periósteo que cubre el hueso o a nivel de la cortical ósea. Otra manifestación de las patologías óseas puede ser las equimosis. La equimosis es el morete que solemos ver, y este se puede producir cuando un hueso se quiebra y esa sangre nos llega a colorear la piel y nosotros vemos una manifestación equimótica. Una movilidad anormal en un hueso puede deberse a una fractura, puede deberse también a una malformación congénita que es la falta de formación adecuada del hueso, y a eso nos da unos movimientos inadecuados y le llamamos pseudoartrosis congénita de algunos de los huesos. Solemos verla principalmente en la tibia. También las crepitaciones, que es otra parte de la semiología del hueso, se puede dar en una fractura. Cuando hay un hueso se quiebra y los bordes de fractura, o sea, el foco de fractura choca uno con otro, en los movimientos que realizan al paciente o le realizamos nosotros al paciente, podemos escuchar ese sonido y esa es una crepitación. Indudablemente, una fractura nos va a producir una pérdida de la estructura biomecánica normal del hueso y eso nos puede llevar a una impotencia funcional, o sea, la estructura se ha roto y entonces no funciona bien ese miembro. También esto lo podemos ver, la semiología, en las articulaciones y en los músculos que son parte del sistema osteomioarticular, que es el que nos va a interesar en esta parte primera en cirugía 1. Entre las articulaciones tenemos que saber distinguir el dolor también. Es diferente que uno de ustedes se queje de un dolor porque estaremos pensando nosotros en una patología traumática aguda, como por ejemplo un dolor articular en el joven de una rodilla. Hay que hacerlo pensar a uno que puede haber una lesión de un ligamento, de un menisco, un trauma, ¿verdad? O el aparecimiento de una neoplasia, porque estas pueden producirse principalmente en las primeras fases de la vida. A diferencia de un dolor que nos presenta una persona de la tercera edad, en quien ya vamos a pensar en las enfermedades degenerativas. Llamamos enfermedades degenerativas en el sistema óseo aquellas que se dan por el envejecimiento, ¿verdad? Como la artrosis o las artritis. Pueden haber también deformidades articulares, como por ejemplo lo que mencionaba al principio, el geno varo, que es esas rodillas que parecen un paréntesis, que son los cascorbitos, ¿no? O puede haber también un geno valgo, que son aquellas rodillas que parecen una X. En ortopedia, la palabra varo suele significar toda aquella deformidad que va siguiendo un círculo, una rueda. Así, por ejemplo, hay fracturas de la región del codo que deforman el codo y lo vuelven casi un redondo entre el húmero y el antebrazo, y entonces a eso le llamamos cúbito varo. Pero cuando se aleja, o sea, se abre, le llamamos valgo con L. ¿Verdad? Y esas son palabras que vamos a aprender a escuchar durante todas las presentaciones de las clases en ortopedia. Las limitaciones de movimiento en una articulación, estas pueden darse por un trauma, pueden darse por la presencia de cuerpos libres. Algunas ocasiones pueden haber
fracturas de cartílago que sueltan fragmentos de cartílago y estos quedan dentro de una articulación. Y como dentro de la articulación hay líquido sinovial, este sigue nutriendo ese fragmento de cartílago y entonces esto puede causar bloqueos en los movimientos. Las limitaciones de los movimientos también pueden darse como secuelas de una fractura intraarticular. Limitación significa que no tenemos completo el arco de movimiento, pero sí tenemos algún movimiento. A diferencia de la rigidez articular, que es aquella articulación con falta de movimiento debido a una fractura, debido a una artrosis, debido a una artritis séptica que destruyeron los cartílagos y tenemos un codo muy rígido con muy escaso movimiento. Y la anquilosis es la fusión de una articulación producto de una patología, llámese fractura, llámese artrosis, llámese secuela de una artritis séptica, pero lo que hay aquí es una fusión de la articulación. Esa articulación no se mueve. También existe otra causa de falta de movimiento de una articulación que se llama artrodesis. Y la artrodesis es el acto quirúrgico que nosotros realizamos para dejar fija una articulación por alguna patología. Pero ahí ya interviene el ser humano con un acto quirúrgico. Dentro de las articulaciones también tenemos que ver que hay articulaciones laxas, articulaciones que se exceden en el arco de movimiento que normalmente tiene. Si ustedes recuerdan, en su anatomía aparece un dibujito de un hombre con arcos de movimiento. Cada articulación tiene ciertos grados de movimiento. Pues muchas veces se exageran esos movimientos y eso es debido a que hay mucha elasticidad de los ligamentos. Esto se produce principalmente cuando la madre, que ya está por dar a luz un niño, casi en el último mes de embarazo, comienza a secretar ciertas hormonas. Y estas hormonas pueden pasar a través del cordón umbilical y pueden llegar al niño. Estas hormonas, como los progestágenos, van a servir para que la pelvis de la madre se vuelva elástica para el momento del nacimiento del bebé, para que el bebé no se vaya a trabar en el canal del parto, ¿verdad? Entonces se vuelven elásticos. Si esas hormonas pasan a través del cordón umbilical y llegan al niño, pueden bloquear la formación de los ligamentos, principalmente a ciertas sustancias como el colágeno tipo 1, y eso deja unos ligamentos elásticos y unas articulaciones elásticas. Las crepitaciones dentro de una articulación pueden ser debidas por una artrosis, el desgaste del cartílago, puede ser debida por una fractura cartilaginosa o una lesión de los meniscos. Y las tumefacciones, o sea, las inflamaciones, pueden ser debidas también a que la membrana sinovial se inflama, como por ejemplo en una afección que se llama sinovitis vellonodular pigmentada, que la sinovia se va poniendo gruesa y es un pseudotumor. Pero también se puede poner inflamada una articulación cuando hay un derrame articular. Y el derrame articular puede ser líquido sinovial, que puede tener muchas causas, puede ser sangre, producto de un trauma, o puede ser pus, producto de una artritis séptica. Y al derrame articular de líquido sinovial le llamamos hidrartrosis. Al derrame articular de sangre le llamamos hemartrosis y al derrame articular de una infección le llamamos piartrosis. Dentro de la semiología, grosso modo, de la zona muscular también tenemos dolores. ¿Y cuándo nos puede doler un músculo? Nos puede doler cuando sobresolicitamos o cuando le exigimos demasiado al músculo y no lo tenemos preparado. Como por ejemplo, cuando comienzan a hacer ejercicio y no han tenido un proceso de calentamiento, entrenamiento y estiramiento adecuado.
O también los músculos pueden doler producto de algunas patologías o algunos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos para los triglicéridos, las simvastatinas. Esos pueden producir dolores a veces musculares. O como por ejemplo algunos antibióticos como la levofloxacina también nos pueden dar dolores del tendón y de los músculos. Los calambres. Los calambres ustedes saben que es una contracción brusca de un músculo y puede tener también muchas causas. Problemas vasculares, problemas de desbalance hidroelectrolíticos, problemas de fatigas musculares cuando hemos realizado ejercicio y no estamos preparados, ¿verdad? Entonces también tenemos que saber distinguir nosotros en qué momento y por qué se producen los calambres. Los trastornos del tono. ¿Qué es el tono muscular? Si ustedes se tocan su bíceps teniendo el brazo el codo a 90 grados, van a sentir que el músculo hay cierta dureza. Es una cierta contracción leve que tiene el músculo preparándose para una actividad que puede ser lenta o puede ser brusca si ustedes le solicitan eso. Entonces, algunas veces hay pérdidas del tono muscular producto de un trauma o producto de una lesión neurológica o producto también incluso de un desbalance hidroelectrolítico. Recuérdense que la transmisión nerviosa en los músculos es a través de minerales. El magnesio, el calcio, todos ellos tienen un factor importante en toda la transmisión. ¿Y qué es una atrofia muscular? La atrofia muscular es la pérdida del volumen y la fuerza muscular. Esta se puede dar por problemas neurológicos, una lesión neurológica, puede también producirse por la falta de actividad, ¿verdad? Puede producirse también por una inmovilización prolongada, como por ejemplo cuando sufren una fractura y les ponen un yeso, cuando le quitan el yeso, el miembro se ve más delgado, se ve atrófico. Y las alteraciones de los reflejos también, ¿vea? Es parte del diagnóstico diferencial que tenemos que usar. Por ejemplo, puede haber una alteración de los reflejos de los miembros inferiores cuando tenemos, por ejemplo, una hernia de disco que está comprimiendo alguna raíz nerviosa. Ahí lo tenemos o más vivos los reflejos o atenuados. En trastornos electrolíticos, ¿verdad? En pacientes, por ejemplo, como en el hiperparatiroidismo, que es el paratiroides se encarga del calcio, y también en esos trastornos hidroelectrolíticos puede haber una disminución o un aumento de reflejo de acuerdo hacia dónde van más electrolitos o menos. Entonces, esto es, a grosso modo, una semiología que siempre tenemos que tener de acuerdo. Una semiología o nosología, como ustedes también lo conocen, ¿verdad? Pero bien, vamos a entrar a lo que nos va importando en esta ocasión, que son las lesiones traumáticas del sistema osteoarticular. Entonces, ahí podemos tener 4 tipos de lesiones: la contusión, el esguince, la luxación y las fracturas. Todas son productos de trauma, por eso es lesiones traumáticas. Esta es la parte de la traumatología. La contusión se define como el trauma o el golpe de un objeto romo, como por ejemplo un bate, como por ejemplo una piedra, como por ejemplo el bumper de un vehículo, ¿vea? Entonces, como un objeto romo contra un área de nuestro cuerpo. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Romo significa algo duro o qué significa? Romo significa algo que no tiene aristas ni filo. Ah, ¿Ya? ok. ¿Verdad? Un bate es romo, ¿por qué? Porque es redondo, no Ajá. tiene un filo. Más un corvo sí tiene filo, es un arma cortante porque te puede cortar, ¿sí? Una Ok. piedra es roma porque no tiene aristas cortantes, pero si es una piedra deforme que tiene puntas, sí te puede causar una herida. ¿Comprendido? ¿Ve? A eso llamamos Sí, objeto doctor, romo. gracias. ¿Ve? Entonces el objeto romo choca contra nuestro cuerpo o el golpe de nuestro cuerpo contra algún objeto. Te tropezaste, si te caíste, si te golpeaste contra un mueble, contra el borde de una grada, ¿verdad?
pero son objetos que no te llegan a causar heridas. Sí, la intensidad del trauma te puede llegar a causar una fractura y entonces ya no es una contusión. La contusión nada más es el golpe que no te llega a causar una fractura ni una herida, aunque te puede causar algún tipo de lesión en los tejidos blandos. ¿Comprendido? Bien. ¿Y cuáles son las sintomatologías de una contusión? Primero, el dolor en el área donde recibiste el golpe. Segundo, el aumento del volumen local como un proceso inflamatorio. Ustedes saben que el cuerpo responde con un proceso inflamatorio a todo trauma. Ahí van a haber llegada de líquidos, células para ir a curar y todo, entonces aumenta el volumen en esa área. Por ende, hay tumefacción. Puede haber un hematoma si al caso se rompió algún vaso y por eso va a aparecer después alguna equimosis. O si hay una pequeña lesión de la piel como una abrasión o un raspón, como lo podemos llamar, puede haber una exudación linfática. Y eso nos va a distinguir de un otro tipo de lesiones como una luxación o unas fracturas, porque el paciente va a poder realizar movimientos a pesar de que le duele un poco, pero va a llegar a realizar los movimientos y los arcos de movimiento articular y los movimientos rotativos del cuerpo. Siempre es necesario tomar una radiografía porque tenemos que descartar que vaya a existir algún tipo de fractura, ¿verdad? Y las fracturas podemos verlo con una radiografía simple. Ya vamos a hablar las posiciones. ¿Cuál es el tratamiento normalmente que le podemos dar a una contusión? ¿Ve? Solemos usar mucho hielo porque el hielo tiene un propósito, disminuir el volumen de las cosas. Ustedes saben que el hielo contrae las cosas y por ende lo mismo va a suceder en el cuerpo del ser humano. Va a disminuir la inflamación, por ende va a disminuir el dolor y el volumen de las áreas. En algunas ocasiones podemos usar hielo por un promedio de unos 5 días y después, si queremos rehabilitar al paciente, comenzamos a usar compresas de agua tibia tolerable que se mida con el codo la temperatura para que no te queme y entonces eso nos va a ayudar a reblandecer los tejidos que a través de la curación hayan formado fibrosis y poder volver a recuperar la calidad de movimiento del paciente. Ocasionalmente vamos a necesitar una inmovilización para que descanse. Por ejemplo, una contusión que suframos en el hombro. Podemos ponernos hielo para que nos baje el dolor, para que nos baje la inflamación, pero como es un miembro colgante el brazo, entonces a veces ponemos un cabestrillo, un pañuelo que colgamos del cuello para que descanse el brazo ahí y el hombro no se vea tensado. Entonces, ocasionalmente usamos una inmovilización, ya sea en esa forma que les he descrito o en otras ocasiones llegamos a usar hasta un medio yeso que le llamamos férula. Ya vamos a ver más adelante qué es una férula, ¿verdad? Siempre es importante cuando tenemos estos tipos de trauma e inmovilizamos al paciente, que el paciente haga ejercicios isométricos tempranos. ¿Qué son los ejercicios isométricos tempranos? ¿Cuál es el propósito de ellos? Estos son las contracturas musculares que no causan movimiento articular. Repito, son las contracturas musculares que no van a causar movimiento articular. Si ustedes ponen su brazo, como acabamos de hablar, a 90 grados el codo, su miembro superior, y contraen el bíceps, se van a dar cuenta que el bíceps hace ejercicio, pero no se está moviendo la articulación del codo. Y acuérdense que el bíceps es uno de los flexores del codo importante, ¿verdad? Los ejercicios isométricos tempranos tienen su propósito. Uno es evitar la atrofia del músculo, para que el músculo no se vaya a adelgazar y conserve parte de su fuerza y su tono muscular. Segundo, aumenta el flujo sanguíneo y también aumentamos la calidad de la sensibilidad y transmisión nerviosa. O sea, sí tiene sus propósitos los movimientos tempranos. Algo que tenemos que evitar en los pacientes cuando los examinamos es
son los movimientos bruscos, porque con eso podemos causar más lesiones. Hay que examinar suave al paciente, observarlo mucho, verle su cara, a ver si no hay una expresión de dolor. Tenemos que aprender a educar a los pacientes a que no se dejen sobar. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que cuando se soba, el sobador toma del miembro y va haciendo presión hasta la porción distal. Y si hay un lugar donde hubo un sangramiento o formación de edema con líquidos, entonces esos líquidos y esa sangre puede ser desplazada hacia zonas donde los tejidos están sanos y entonces dañamos más el miembro del paciente. Doctor, una consulta respecto Sí. a eso que menciona. Si digamos, yo jugando fútbol me llegara a golpear, no sé, que fuera de esas canchas de fútbol rápido donde hay una Sí. pared y yo me golpeo el hombro, sería también contraindicado que, por ejemplo, mi mamá me hiciera masajes con cofal, por ejemplo, en el hombro. Vaya, acordate que va a depender del grado de movilidad con que te quedes después, vea. Tal vez lo que va a hacer tu mamá nada más es frotarte la piel, pero no el efecto del sobador, que él aprieta todo, ¿me entiendes? Tu mamá te Okay. pone el cofal y te pasa la mano con cariño, ¿verdad? Pero Sí. el cofal lo que te va a hacer es a darte una sensación de bienestar, pero el sobar es hacer más presión y entonces ahí corres los líquidos. Está bien que el masajista, cuando tenés una contractura muscular, te ayude, ¿verdad? O cuando tenés un calambre, porque te ayuda a relajar el músculo. Eso es diferente que a una lesión contusional. ¿Estamos? Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Y Doctor, otra cosa, ¿sí? Dígame. entonces se podría confundir hasta cierto punto los ejercicios isométricos temprano con el hecho de sobar. No, porque los ejercicios isométricos los realizas tú, no te los realiza una segunda persona. Ah, ok. ¿Ya? Los ejercicios isométricos los hace el paciente, contraer el músculo, ¿verdad? Eso no lo está haciendo otra persona. La otra persona, de la forma en que te puede ayudar a contraer el músculo es poniéndote unos electrodos de un aparato que se llama TENS, la terapia electroestimulante. Y eso no lo vas a hacer cuando tenés una contusión en su primera fase, ¿sí? Ah, vaya. Ok. Bien, entonces, otra cosa que no debemos de hacer son las infiltraciones. Algunos sin conocimiento suelen poner infiltraciones de esteroides en un trauma agudo y no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo cura a través de un proceso inflamatorio. Y si yo pongo infiltraciones, estoy disminuyendo ese proceso inflamatorio que me va a curar. Entonces, no le ayudemos al cuerpo así porque no le estamos ayudando. ¿Ve? Las infiltraciones con esteroides van a tener su momento y el por qué las vamos a realizar, pero no en la fase aguda de un trauma contusional. Bien. Luego un esguince, que ustedes oyen que le dicen que se conoce como zafadura, luxación, ¿verdad? Lujación. ¿Verdad? El esguince es, perdón, el esguince es un movimiento, no es una lujación, perdón. ¿Verdad? El esguince es un movimiento forzado de una articulación más allá de sus límites normales. Y esto puede provocar una lesión de la cápsula articular y los ligamentos. Y ustedes ya se han hecho un esguince, muchos de ustedes que han practicado deportes, y lo que más se esguinzan es el tobillo, es el lugar donde se producen con más frecuencia los esguinces. El esguince es la distensión de los ligamentos y que puede llegar a ser tan severo que rompa los ligamentos, incluso también lesione la cápsula articular. Pero la articulación no se sale de su lugar, la articulación se sigue manteniendo. Eso es lo importante. Nosotros clasificamos al esguince en 3 grados, primero, segundo y tercero. Esto es en forma general. El esguince de primer grado es aquel donde hay distensión de los ligamentos exclusivamente y la cápsula articular está íntegra. Esta distensión de los ligamentos puede provocar pequeños sangramientos y va a haber como manifestación inflamación y puede haber alguna equimosis un tiempito después. Los esguinces de segundo grado
podemos tener ya rupturas fibrilares de los ligamentos y un poquito de distensión de la cápsula articular. Aquí va a haber más edema, más dolor, o sea, más inflamación. Y los esguinces de tercer grado es donde hay ruptura completa de un ligamento y una distensión severa o una ruptura de la cápsula articular. En algunas articulaciones, los esguinces de tercer grado se tratan quirúrgicamente y en otras articulaciones nada más con inmovilización. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería el tiempo promedio de recuperación por cada uno de los grados? Normalmente se andan recuperando los 3 grados en aproximadamente 3 semanas, solo que el primer grado y algunos del segundo grado los podemos tratar con movimientos. Alguien está manchando la presentación. Lo podemos tratar ya con un proceso de rehabilitación, no inmovilizado totalmente. Cabe el tercer grado o lo operamos, ¿verdad? Y lo inmovilizamos normalmente 3 semanas. Entonces va de acuerdo también a la articulación, a la inflamación, al ligamento que se ve comprometido. Por eso es que tenemos que conocer la anatomía, ¿verdad? Porque hay ligamentos en varios lugares y de acuerdo a los movimientos así se van a esguinzar algunos ligamentos. Bien, continuemos porque es larga la clase. Las manifestaciones, pues va a haber dolor, principalmente en el área donde está el ligamento que se ha visto más afecto, inflamación e impotencia funcional. Ustedes no van a poder caminar. Es bien importante en el esguince de tobillo preguntarle al paciente si pudo o no pudo caminar. Eso nos va a hacer parte del diagnóstico diferencial y nos va a hacer pensar también en algunas complicaciones como una fractura. Al examen físico, les decía, vamos a encontrar dolor local en el ligamento en que se esguinzó. El ligamento que con mayor frecuencia sufre esguince en el tobillo es el ligamento peroneo astragalino anterior, porque casi siempre se nos va hacia adentro el pie y en equino, o sea, hacia abajo. Podemos encontrar inestabilidad articular cuando hay rupturas de estos ligamentos. Indudablemente el dolor nos va a provocar contractura muscular. Al examen que nos puede ayudar también son las radiografías para descartar una fractura. Ya ustedes van a dar en sus seminarios algo que se llama el tobillo de Ottawa, ¿verdad? Van a conocer algunas formas de examinar y cuándo indicar las radiografías. Esto fue creado para los países donde tenían altos gastos radiológicos y el propósito es hacer un adecuado diagnóstico. Pero siempre tenemos que tomar radiografías en algunos tipos de pacientes para descartar una fractura. El artrograma sirve para saber si se rompió la cápsula, ¿verdad? El artrograma es una radiografía donde hacemos una infiltración dentro de la articulación afectada y ponemos un material de contraste y ponemos un poquito de aire. Entonces ya sabemos nosotros cuál es el espacio anatómico de esa articulación. Si cuando ponemos ese material de contraste que se pinta blanco en las radiografías y ponemos un poquito de aire que se pinta negro en las radiografías, podemos observar el escape de ese líquido a través del área donde pueda estar roto la cápsula articular. Cada día usamos menos el artrograma. ¿Por qué razón? Porque usamos más las imágenes de resonancia magnética, que es menos invasivo. ¿Verdad? La resonancia magnética es un aparato, es un gran imán que manda ondas de magnetismo al cuerpo del ser humano. Estas caen en el cuerpo, rebotan y son captadas por una antena que manda la información a una computadora y el software lo convierte en imágenes. La resonancia magnética la solemos utilizar más para los diagnósticos de las lesiones y de las patologías de los tejidos blandos en ortopedia. Doctor. Sí, dígame. Tengo una pregunta con respecto a lo del tobillo de Ottawa. Quería saber si era algo que
se seguía utilizando hasta hoy en día, porque a veces medio estuve leyendo de que, porque eso se usaba antes porque anteriormente solían pedir demasiadas radiografías, ¿verdad? Entonces leí que en Ottawa pusieron esa ley para que no se pidieran radiografías por el gasto que daba, pero también decía que era como que un método hoy en día un poco obsoleto, y le quería preguntar que si lo considera obsoleto hasta el día de hoy. No, lo que pasa es que va a depender los sistemas de salud que hay en cada país. En Ottawa se creó para eso, porque mandaban demasiadas radiografías, pero ha sido un poquito modificado y se usa para mandar una adecuada radiografía, principalmente en los sistemas de salud socializados. Quienes más los usan son los de Ottawa, que es Canadá, y los ingleses. Pero países donde existe una alta incidencia de demandas por mala praxis, como por ejemplo los Estados Unidos, ¿verdad? Algunas partes de Europa, no todas, entonces lo usan menos. Pero así como que ya no se está ahí, está obsoleto, no, se siguen utilizando todavía las técnicas de exámenes, ¿verdad? Incluso si ustedes revisan las normas del ministerio, que colaboraron algunos ingleses en hacerlas, ahí también se menciona todavía las normas de Ottawa. Eso se lo hicimos ver nosotros a las personas que vinieron de asesores, y los ingleses pidieron que se incluyera, y también los canadienses, porque ellos lo siguen utilizando todavía en sus países por el sistema de salud que tienen, ¿verdad? Que es más socializado. Acuérdense, allá casi no hay, en Inglaterra hay muy poca medicina privada. La existe, pero no como en otros países, como en Estados Unidos o en América Latina. Bien, continuemos. Muchas gracias, doctor. Ok. El tratamiento de un E15, vamos a usar siempre hielo local. Podemos usar vendajes compresivos. ¿Para qué? Para que no haya mucho edema. No vamos a ahorcar ese miembro, sino que lo vamos a inmovilizar y le vamos a dar un poquito de presión. Muchas veces en el tobillo solemos poner una tobillera y después inmovilizamos el tobillo para que no se vaya a expandir demasiado el proceso inflamatorio. O podemos inmovilizar, como en el caso del que están viendo aquí, ese paciente que tiene una férula en la región posterior. El yeso solo está en la región posterior del miembro, o sea, en la zona plantar y en la parte de atrás de la pierna, y está muy acolchonada. Podemos utilizar elevación del miembro para bajar el edema. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nos ayuda también la presión atmosférica, nos ayuda a bajar, ¿no? Los procesos de edema y los movimientos. Y ponemos en reposo al paciente. Hay que darle siempre antiinflamatorios no esteroideos, pocos, hay algunos que no están indicados, como por ejemplo la indometacina, porque este bloquea totalmente los procesos inflamatorios de curación. Entonces solemos dar medicamentos que sean más analgésicos que antiinflamatorios, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, vamos a hacer un reparo quirúrgico solo en aquellos ligamentos rotos, cuando sea necesario, como en algunos tipos de articulaciones, por ejemplo, el tobillo, que es importante ir a reparar los ligamentos, ¿verdad? O la rodilla, aunque no la hagamos de inmediato, pero lo vamos haciendo diferido, porque si no se pierde la estabilidad de estas articulaciones. Bien, continuando, vamos con las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Es la pérdida de la congruencia de una articulación. Una articulación es congruente cuando está en su lugar. Y ustedes saben que una articulación está mantenida en su lugar por los ligamentos, por algunos músculos y por el paso de algunos tendones y algunos tejidos más que también los cubre, como la cápsula articular, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde esta congruencia, cuando se sale una articulación, va a haber ruptura de los tejidos blandos. Quiero que queden algunos conceptos muy claros, porque los vamos a mencionar. Hay una clasificación gruesa de las luxaciones. Las congénitas, que se producen durante el desarrollo o el nacimiento o los primeros días de la vida de un niño, como por ejemplo la radiografía que están viendo ahí. Ustedes van a ver, ¿se mira la flechita? Sí, doctor. Sí, doctor. Van a ver, por ejemplo, este es el acetábulo de un niño,
Este es el fémur. Aquí debería estar la cabeza, que no la vemos todavía, perdón. No la vemos todavía porque no se ha osificado, porque este es un niño pequeño, y entonces la cabeza está fuera del acetábulo que debería estar aquí. Igual esta otra cadera, este es el acetábulo, este es el fémur, aquí debería estar la cabeza, esto blanco no, este es un objeto externo. Entonces, este niño adolecía de una luxación congénita de la cadera bilateral, ¿verdad? Esta es una de las clasificaciones. Luego también hay algo que se llama las luxaciones espontáneas. Ustedes habrán visto ya esos circos donde alguna señorita, un caballero se meten en una cajita y se van doblando todos, son unos grandes contorsionistas. Estos tienen mucha elasticidad ligamentaria y algunos voluntariamente pueden sacar una articulación de su lugar, ¿verdad? Por eso se le llama espontánea. Y la traumática, que es la que nos interesa, la que se suele producir después de un trauma. Bueno, algunos conceptos importantes. Luxación recidivante o habitual, ¿qué es? Cuando un paciente sufre una luxación, se le da tratamiento y esa articulación queda en su lugar. Muchas veces los tejidos blandos no curan bien porque hay articulaciones como la del hombro que cuando hay una luxación el tratamiento es conservador, poner el hueso en su lugar y luego inmovilizarlo. Entonces a veces la cápsula articular no sana bien y se da principalmente en los jóvenes y entonces esa articulación queda inestable y puede volverse a luxar. Y cuando ya se luxa 1, 2, 3 veces, a eso le llamamos una luxación recidivante, o sea que recidiva, o habitual, o sea que se vuelve un hábito. Y una luxación inveterada o abandonada es aquella luxación que se produjo y que no recibió tratamiento. Y consideramos nosotros que inveterada o abandonada una articulación es cuando no recibe tratamiento después de 6 semanas, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a llamar. Y tenemos que conocer bien estos conceptos. Las luxaciones, pues va a haber dolor en articulación afectada, protección del área afectada, una deformidad. Una luxación de hombro da una deformidad característica, una luxación de cadera da una deformidad característica, como la foto que están viendo ahí, es una luxación de cadera traumática ya en un adulto. Miren cómo se ha salido la cabeza femoral del acetábulo. Entonces, esa posición que toma el paciente, a eso le llamamos actitud en ortopedia. Entonces, por ejemplo, la actitud de una luxación de hombro anterior es llevar el brazo con el codo a flexión a 90 grados y deteniéndose el brazo con el brazo contralateral, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a llamar actitud y nos van a oír mencionar eso constantemente. Y la impotencia funcional, pues porque el paciente le duele tanto que no va a poder hacer movimientos o no va a poder movilizarse. El diagnóstico indudablemente va a ser radiológico. Las dos posiciones más frecuentes que solemos tomar es una radiografía antero-posterior y una lateral. Serán en algunas articulaciones que vamos a usar otras posiciones diferentes, como por ejemplo en el calcáneo, como por ejemplo en escápula que usamos las axiales y cada una tiene diferente forma de tomarse. El tratamiento de las luxaciones es poner el hueso en su lugar y a eso le llamamos una reducción. No significa reducción hacer las cosas más pequeñas, significa ponerlo en su lugar. Y eso lo vamos a ver también en las fracturas. Cuando un hueso se quiebra y nosotros ponemos el foco de fractura en su lugar, o sea, los dos extremos de la fractura en su lugar, a eso le vamos a llamar reducir la fractura. No es reducir de hacer más pequeño. Luego que hemos puesto el hueso en su lugar, lo inmovilizamos, ¿verdad? Ya sea con un aparato de yeso, ya sea con una ortesis de esas que venden ahora, ya sea a través de
de un cabestrillo o cosas blandas, ¿verdad? Pero puede haber cualquier tipo de inmovilización que vamos a utilizar de acuerdo a la articulación que se ha luxado. Y el tratamiento quirúrgico siempre cuando sea necesario. Por ejemplo, una articulación de rodilla, cuando se luxa, que es una urgencia porque ahí puede haber lesión vascular. Acuérdense la intimidad de la arteria y el nervio poplito en la porción posterior. Entonces ahí lo inmovilizamos rápido y a veces operamos porque hay que ir a hacer una revisión vascular o si hay una lesión vascular, pues un reparo vascular, ¿verdad? Bien. Luego pasamos a las fracturas, las quebraduras o fracturas. Y la definición dice, es la pérdida de la continuidad total o parcial de un hueso. Realmente esta definición se queda corta porque solo nos menciona exclusivamente al hueso. Y la curación de un hueso está principalmente dado por los tejidos blandos que lo rodean. Llámese periósteo, músculos, ¿verdad? Porque también ellos se pueden lesionar. Recuérdense que cuando se nos quiebra un hueso en el ser humano, los bordes o las aristas pueden tener filo, así como el hueso del pollo. Y esas aristas, esos bordes pueden lesionar también más a los tejidos blandos. Entonces es bien importante en la definición y en la evaluación y tratamiento del paciente siempre pensar en los tejidos blandos. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de fracturas expuestas, la importancia de los tejidos blandos en el tratamiento de estos pacientes. ¿Cómo curan las fracturas? Las fracturas pueden curar de dos maneras. Cuando una fractura cura, le llamamos una fractura que ha consolidado, que se ha puesto dura, ya el foco de fractura ya curó, ya pegó, ¿verdad? A eso le llamamos consolidación. Entonces puede existir una forma de curar primaria y una secundaria. A la primaria también le llamamos directa o cortical. ¿Qué es eso? La consolidación primaria solo se va a dar cuando el ser humano interviene quirúrgicamente. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes que lo amarillo asemeja a un hueso que está roto donde están las flechas. Ese es el foco de fractura, ¿verdad? Y se le ha puesto una placa, esta placa con tornillos. Y esos tornillos con esa placa, que son dinámicas, están causando una compresión del foco de fractura, o sea, lo acercan y lo comprimen para que sane. El foco de fractura no va a sufrir micromovimiento, va a estar estable y a veces casi rígido. Entonces, ¿cómo cura el cuerpo? El cuerpo cura a través del crecimiento de células de un foco de fractura hacia el otro y eso se llaman ostionas. Entonces, va a ser una curación directa, las corticales van a pegar directamente, sin formación de callo óseo, ¿verdad? Esta consolidación es más lenta que cuando hay callo óseo, ¿verdad? Pero es más estable que en la que va a formar el callo óseo. Y esta la vamos a ver principalmente cuando ponemos, así como están viendo en la radiografía, una placa con tornillos. A esto le llamamos osteosíntesis, sintetizar el hueso, ¿verdad? Cuando tenemos osteosíntesis bastante estables que casi no llegan a ser rígidas. Pretendemos que no sean rígidos, que sean micromovimientos. Actualmente los metales pueden tener micromovimientos. Y la otra forma de curar es la secundaria o indirecta. Y esta es a través de la formación del callo óseo. Es la forma más natural, es la forma más frecuente de la curación de una fractura. Por ejemplo, están viendo aquí una fractura del cúbito, miren, con un yeso. A través del yeso, ahí lo está señalando la flecha. Aquí no hay una estabilidad como la había con la fractura. Aquí puede haber micromovimiento. Entonces, ahí se va a formar el callo óseo. El callo óseo es el repello que el cuerpo echa, ¿verdad? Para llegar a unir ese hueso. Luego están viendo aquí el fémur.
donde tiene un clavo dentro de la médula y hay unos tornillos que fijan al clavo. Después vamos a hablar de esas características cuando veamos fracturas de fémur. Y están viendo aquí la fractura. Mire, tiene varios fragmentos. Este tipo de clavo permite el micromovimiento y entonces ese micromovimiento va a estimular la formación de callo óseo. Esto es como una férula, pero interna. Una férula inmoviliza, pero internamente. Y aquí están viendo una tibia fracturada que la hemos inmovilizado con unos clavos. Ustedes ya los habrán visto que andan algunos pacientes por ahí con algunos clavos externos. A esto le llamamos fijadores o tutores externos. Esto también permite micromovimientos y la formación del callo óseo. ¿Y cómo se da la formación del callo óseo? ¿Cómo se dan esta fase de consolidación secundaria? Hay varias formas de describirlo. En muchos de los textos los describen una forma sencilla en cuatro fases. La formación del hematoma, la formación del callo óseo, la consolidación, o sea, cuando se pone duro el callo óseo, y la remodelación. Realmente se nos olvida mencionar algunos principios importantes y por eso desde el punto de vista ortopédico tenemos que conocerlo. Nosotros clasificamos en 3 fases las importantes. Una fase inflamatoria, como hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les mencioné que en las contusiones, que en los esguinces puede haber un proceso inflamatorio y ese es importante para la curación? También en la fractura hay una fase importante para la curación. Entonces, una es la fase inflamatoria, la otra la fase de reparación y la última la fase de remodelación. La fase inflamatoria, primero, en el momento de la fractura, sangra el hueso, sangran los vasos que van en la médula del hueso, sangran los vasos que van en las corticales, en los conductos de Wolman y de Haber, sangran los vasos que hay en el periósteo y todos estos forman un hematoma. Este hematoma comienza a organizarse. Aquí hay llegadas de un grupo de células, ¿verdad? Y hay algunas plaquetas con factores de crecimiento que también llegan ciertas sustancias inflamatorias y eso van organizando el hematoma, lo van poniendo duro, ¿verdad? Y en ese momento que se va organizando todo este hematoma, también los osteoclastos se comen los bordes de la fractura. ¿Para qué? Para que los osteoblastos inicien la formación de nuevo hueso en esa área. Entonces se va formando el callo y el callo se va endurando, ¿verdad? Y pasamos a la segunda fase, reparación, la organización celular. La formación del callo se da en 2 fases. Un callo blando, ¿verdad? Porque ahí hay osteoblastos que van formando hueso, pero como recuerden también que puede haber lesión de los tejidos blandos, también pueden llegar fibroblastos. Y entonces va a ser en esta fase que se puede dar o la curación adecuada de la fractura o el fracaso de la curación. Y eso va a depender del tipo de tratamiento que le hayamos brindado al paciente. O una buena inmovilización, como la que acabamos de ver, un buen yeso, un clavo, unos tutores externos, o si no se hace, si esa fractura sigue moviéndose, van a ganar los fibroblastos y esa fractura no va a pegar y va a llegar a algo que se llama pseudoartrosis, una falsa articulación. Es en esta fase que se puede dar eso. Pero si nosotros hemos inmovilizado adecuadamente el paciente, entonces ese callo se pone duro y se da la consolidación, que esta se va a ver principalmente después de las 12 semanas. Acuérdense que en ortopedia nosotros vamos a contar el tiempo en semanas porque es el único tiempo exacto, ¿verdad? Después de la consolidación, comienza lentamente una fase que se llama de la remodelación ósea. El cuerpo quiere dejar al hueso como era originalmente. Indudablemente aquí va a depender mucho la edad del paciente. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, en todo caso, el callo blando sería dentro de la organización celular, ¿no? Sí,
Aquí aquí lo hemos unido en un solo lugar, ¿sí? Ajá. Formación del Ok. callo óseo, y primero se da el callo blando y después va a ir endurando hasta que se dé el callo duro, que va a ir a consolidación. Ujú, En la ok, gracias. consolidación tiene la característica que el callo duro es tan duro que ya detiene los electrones que se tiran en un rayo X, y entonces ya el callo óseo ya es radiológicamente visible, ya tiene la densidad radiológica. ¿Comprendido? En ese momento sabemos que hay una consolidación correcta. Ok, Y como gracias, le digo, la gracias. última fase es la remodelación. ¿Cómo no es? Bien, esta es la forma que cura. Algo importante es conocer eso. Miren ese cuadro y van a ver qué importancia tienen las hormonas, qué es todos los factores que promueven la consolidación. Hormonas del crecimiento, insulina, esteroides anabolizantes, hormonas tiroideas, calcitonina, todos ellos participan. La vitamina A, la vitamina D, las interleucinas 1, 2, factores, plaquetas con factores de crecimiento, y así una serie de sustancias, ¿verdad? Ejercicios y cargas controladas, como cuando hablamos de los ejercicios isométricos, porque ese es un estímulo a la vascularidad y un estímulo al sistema nervioso. Campos electromagnéticos, ya ustedes han oído hablar ya de los campos electromagnéticos en el cuerpo, y esa es una realidad, ¿verdad? Ventralmente o anteriormente estamos cargados positivamente, y dorsalmente o posterior estamos cargados negativamente a nivel del antebrazo, ¿verdad? Eso tiene ya todo un estudio y una comprobación científica, ¿verdad? El ultrasonido de baja frecuencia. Fíjense bien, no es el mismo ultrasonido que pone el fisioterapista, porque ese es a alta frecuencia. El de alta frecuencia rompería el callo óseo. El de baja frecuencia lo estimula. Indudablemente eso se da en el mismo aparatito, y lo único que se hace es regular las frecuencias. Y el oxígeno hiperbárico, que también nos ayuda, porque se ha visto, y ya los estudios lo han probado, que en la fase de consolidación hay una fase que se da con oxígeno y otra sin oxígeno. Entonces, en todo un proceso biológico que se va dando. Y hay algunas alteraciones, algunos factores que bloquean la consolidación, ¿vea? Como por ejemplo la diabetes, el déficit hormonal, de hormona de crecimiento, el tratamiento con esteroides. Fíjese bien que allá a donde mencioné los esteroides anabolizantes, pero aquí son los esteroides como la dexametasona, como la betametasona, porque estos son antiinflamatorios y entonces no permiten el proceso de inflamación. Aquí tendríamos que incluir, como les decía, y está más incluido que abajo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. La malnutrición, indudablemente, porque las albúminas tienen un factor importante en las curaciones. La perturbación de las hormonas en crecimiento, el hematoma también, el hecho de drenar el hematoma, estamos perdiendo la primera fase de la formación de callo óseo. El tratamiento con indometacina, como le mencionaba, y otra vez los corticoides. Factores físicos, y ahí también tenemos otra lista de ellos. Esta clase ya les va a llegar a ustedes a sus manos. Bien. Las fracturas pueden tener una etiología, ¿ya? Y son dos principales: las causas predisponentes y las causas determinantes. Causas predisponentes, o que podemos tener, pueden ser fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas, por ejemplo, el envejecimiento normal del hueso, ¿ya? Y eso nos lleva a una patología que no es realmente una patología, es eso, es un envejecimiento normal, como es la osteoporosis primaria. Ustedes saben que la mujercita, después de la menopausia, comienza a haber una menor calidad de hueso progresivamente. Y el hombre, después de los 70 y poquito años, comienza también, o sea, después de la andropausia segunda, comienza a haber también una disminución de la calidad del hueso. En la osteoporosis primaria, lo que se va dando es la pérdida de las uniones intertrabeculares. Es como que ustedes ya han visto una columna con las que se hace la casa, que son 4 varillas que van hacia arriba, agarradas por otras varillitas que van en derredor, que le llaman alacranas. Es como que se fueran rompiendo esas varillitas de en medio, y entonces las varillitas que van hacia arriba, esas van a quedar móviles, y eso se puede romper. Entonces, esa es la osteoporosis primaria. Porque también puede haber una osteoporosis secundaria causada por alguna patología.
¿verdad? Como por ejemplo, la enfermedad de Payet puede causar una osteoporosis muy severa y una destrucción ósea, o la que podemos causar iatrogénicamente, como cuando damos, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes como el Dilantin, los esteroides también no los pueden producir, la falta de calcio en las lesiones de la tiroides cuando se quitan las paratiroides, ¿vea? Entonces, esas pueden ser secundarias. Y las causas determinantes, ¿vea? Indudablemente los traumatismos, que es a lo que vamos a ver ahora. Hay cosas importantes que tener en cuenta en las fracturas, y es la edad del paciente, ¿verdad? El hueso del niño es diferente un poco del adolescente, al del adulto y al del anciano. Ya no lo llamemos anciano, ¿sí? Hoy lo llamamos las personas de la tercera edad. Ahí están viendo a William. Miren, ese es un chico del Hospital Nacional Sacamil, quien tuvo una fractura patológica, ¿verdad? Y lo vamos a conocer más cuando veamos la cirugía 2. Los niños, el hueso es más maleable. La maleabilidad es aquella característica de los metales de poderse deformar sin llegar a fatigarse. Pues así es el hueso de los niños. Muchas veces ustedes van a oír que en los niños se producen una fractura en tallo verde, recordando cuando agarramos un pedazo de tallo de algún árbol y lo queremos romper y solo se rompe una parte y la otra sigue conservada porque el hueso es maleable. Eso es una característica de los niños. Los niños tienen una potencialidad de crecimiento. Si un niño de 5 años tiene una fractura del fémur, de la porción media del fémur, y nosotros cuando le ponemos el yeso dejamos bien bonito el hueso reducido, o sea, en su lugar, cuando este niño llega a la edad de 20 años o 19 años, cuando va terminando el crecimiento, este niño puede tener más largo el miembro que se fracturó que el miembro sano. ¿Por qué? Porque se hiperestimula el crecimiento por la llegada de aquellos que les hablé, aquellas plaquetas con factores de crecimiento. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones en los niños ustedes van a ver que dejamos a los huesos un poquito acortados, porque sabemos nosotros que va a haber una compensación a través del crecimiento. En el adolescente el hueso ya es más duro. Ya esas características que les acabo de describir al niño ya casi no se dan, pero el adolescente tiene la característica que todavía tiene líneas de crecimiento y esas tenemos que cuidarlas cuando le vamos a brindar un tratamiento a un niño. O las líneas del crecimiento, tanto en el niño como en el adolescente, también pueden sufrir lesiones que ya vamos a conocer. El hueso del adulto es duro, ¿verdad? Es duro y resistente. Y por ende ustedes van a ver, por ejemplo, cuando un adulto joven sufre un esguince muy severo, casi nunca se rompe el tobillo. Lo que sucede es que se rompen los ligamentos. A diferencia del paciente adulto mayor, cuando sufre la misma intensidad de trauma en ese tobillo, al paciente se le rompe el hueso, al adulto mayor. ¿Por qué? Porque el ligamento lo jala y lo abulsiona, ¿verdad? Entonces es por la calidad ósea que tenemos a cada una de esas edades. Una fractura del fémur, una fractura del húmero, una fractura de la tibia en un adulto, hay que pensar siempre que son producidos por traumatismos de alta intensidad, de alta energía. Y eso quiere decir que para que se produzca ese traumatismo, pueden existir también lesiones en otra parte del cuerpo que siempre hay que buscar. Lesiones abdominales, lesiones torácicas, lesiones neurológicas, lesiones craneales. Entonces, que no los impresione una fractura, nada más. Siempre hay que ver el paciente como un todo. Y el adulto mayor, que el hueso es más duro, pero más friable. Por eso se le llaman huesos de cristal, ¿verdad? Con traumas más banales, con traumas más leves, pueden fracturarse, ¿verdad? Por producto del envejecimiento óseo, producto de la osteoporosis primaria que hemos estado hablando. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar? Fíjense bien, la clasificación que voy a comenzar a mencionar no es una clasificación de tratamiento, sino que es una clasificación para que aprendamos a expresar anatómicamente lo que estamos viendo en una radiografía.
Puede haber una clasificación según el sitio de fractura. Y aquí están viendo cuáles son los sitios de fractura en un hueso. 3. Epífisis, metáfisis y diáfisis. Y aquí están viendo ustedes esta radiografía donde la paciente tiene una fractura en la unión de la metáfisis con la diáfisis. Esta zona le llamamos el istmo, ¿verdad? Entonces, des en cuenta un hueso delgado, osteoporótico, porque era una paciente adulta mayor. Bien. Entonces ustedes pueden describirlo, una fractura que se produce en la tibia, miren, esta es la tibia, y si ustedes están viendo el peroné en el lado derecho, recuérdense que están viendo la paciente de frente, entonces esta es la pierna izquierda, ¿verdad? Y están viendo la fractura en la zona metáfiso-diaficiaria. Según el compromiso óseo, según cuánto se ha lesionado el hueso, puede ser una fractura completa como la que vimos anteriormente. Mire, se fracturó todo la tibia y todo el peroné. Vean, no ha sido parcial. Pero pueden también existir las incompletas. Uno son las fisuras. Así, una fisura es como cuando se le raja el vidrio del carro, ¿no? Y tiene una línea de fractura que no se desarmó. A eso le llamamos fisuras o fracturas incompletas. Puede haber por compresión y esto se da principalmente en aquellos huesos que son más exclusivamente de hueso esponjoso o las zonas del hueso donde se da, donde hay más hueso esponjoso, como por ejemplo las vértebras, como por ejemplo el calcáneo, como por ejemplo algunos huesos del carpo, algunos huesos del tarso. Ustedes están viendo esta radiografía y miren, este es un cuerpo vertebral y el de abajo es otra vértebra que ha sufrido un aplastamiento. Por ejemplo, esto se puede dar en una hiperflexión forzada, por ejemplo, de un paciente. Alguien que cae de un andamio de pie, hace una hiperflexión de la columna y un cuerpo vertebral aplasta al otro. Y también incompleta la fractura centallo verde como las que le mencioné en el niño, ¿no? Aquel hueso que se quiebra una parte pero no termina de quebrarse toda. Otra forma de clasificarlos es según el número de fragmentos. Aquí lo tenemos que ver radiológicamente. Pueden haber 2 fragmentos, como lo estamos viendo aquí en la tibia. Miren, una fractura completa de la tibia, de la diáfisis de la tibia, y hay un fragmento arriba y un fragmento abajo. O puede haber un tercer fragmento, como lo estamos viendo en el peroné. Uno abajo, otro arriba y otro en medio. Esta es una fractura de 3 fragmentos. O puede ser una fractura segmentaria, aquella fractura que imagínense que esta tibia hubiera sufrido una fractura aquí arriba también. Entonces existiría un segmento medio. Esta fractura ya son fracturas muy complicadas. ¿Por qué? Porque el periósteo se rompe en 2 lugares y entonces la vascularidad se ve disminuida. Aquí puede haber en algún momento una falta de consolidación de algunas de las 2 fracturas. Y las fracturas conminutivas, que son eso, múltiples fragmentos como el que solemos ver aquí. Miren que hay un fragmento aquí, otro aquí, otro aquí, ¿verdad? Esas son unas fracturas conminutas o conminutivas, así como la minuta que se comen con jarabe, ¿no? Son múltiples fragmentos. Dígame. Una pregunta, ¿y cuál de todas estas que estamos hablando ahorita es la más difícil de tratar? Me imagino que la conminutiva. Fíjate que esto es un poquito, sí es más difícil para darle estabilidad, ¿sí? Pero por ejemplo, una fractura como la que está viendo de la tibia, que es los 2 fragmentos separados, como el periósteo se rompe totalmente, se ve disminuida también la vascularidad. Entonces a veces puede fracasar la consolidación. Hay algo que llamamos en ortopedia la personalidad de la fractura y eso va a depender de muchos factores. Va a depender también la calidad de tejidos blandos que tengamos. Porque si en una conminutiva solo se hace la minuta de hueso y los tejidos están conservados, eso va a pegar, aunque deformado, pero va a pegar. Pero si en una fractura simple como la que vemos de 2 fragmentos se rompió la piel, entonces eso vamos a tener
más problemas para la consolidación. No podemos decir este es más fácil que la otra, no, cada quien tiene su complejidad. Okay. Bien, sigamos. Según el trazo de fractura, ¿qué es eso? Según la línea que le vemos nosotros a la radiografía que se fue la fractura. Y pueden existir longitudinales como esa línea roja que va. Las fracturas, el trazo está demarcado por el eje longitudinal del hueso, que es la línea roja, pero también pueden existir longitudinales como esa línea roja. Pueden haber transversales como la que están viendo en la letra A, ¿verdad? Que es una línea perpendicular al eje longitudinal del hueso. Pueden existir oblicuas, esta es una línea oblicua, mire, son fracturas inestables, ¿verdad? Pueden existir espiroideas, esa porque viene rotando el foco de fractura, a eso se le llama espiroidea por una espiral o helicoidal por una hélice. Si ustedes han visto la hélice de una avioneta o de un avión, se van a dar cuenta que no son rectas, sino que van rotando para favorecer el movimiento del aire. Entonces, así también esa fractura va rotando. Puede existir una fractura con un tercer fragmento, como la que estamos viendo aquí, ¿verdad? O las fracturas multifragmentarias o conminutivas, como la que están viendo en esa imagen. Dese en cuenta cómo he venido mencionando cosas que se pueden complementar. ¿Verdad? Esta es una, por ejemplo, esta es una fractura diaficiaria completa, oblicua, de 2 fragmentos. ¿Se dan cuenta? Es una expresión que usted me puede mandar a mí la información de lo que está viendo radiológicamente. Sigamos. También existen, según su comunicación con el exterior, las fracturas cerradas, aquella donde la piel está íntegra, y las fracturas abiertas, que va a ser, o expuestas, que va a ser un producto de una clase que vamos a recibir también, ¿verdad? Las fracturas abiertas son aquellas donde el foco de fractura o el hematoma que está en derredor del foco de fractura se comunica con el exterior por una herida. La herida puede estar encima de la fractura o puede estar siempre en el mismo sector del miembro, un poquito más distal. Y puede haber comunicaciones por túneles. ¿Verdad? Entonces, estas son fracturas ya complicadas de las que, como les digo, vamos a hablar más adelante. Según la etiología, ¿verdad? Y según la etiología puede deberse a un trauma, ¿verdad? Producto de un accidente de tránsito, una herida por arma del proyectil de un arma de fuego, una caída de altura, puede deberse a varias cosas. Fracturas por fatiga o estrés. Cuando ustedes han agarrado un pedacito de alambre y comienzan a moverlo y moverlo y moverlo, llega el momento en que se rompe ese alambre. Esa es la fatiga o el estrés. Y eso puede producirse también en el ser humano. Solemos verlo, por ejemplo, en los jóvenes que entran a la escuela militar y no se han preparado adecuadamente y comienzan a tener esos ejercicios excesivos, y entonces eso puede llegar a producir fracturas de la porción proximal del peroné, por ejemplo, porque ahí se inserta parte del tibial anterior que nos ayuda cuando damos el paso. Entonces puede fatigar ese hueso. O lo solemos ver también en aquellas personas que por su gordurita, ¿no? por su volumen, las mandan a hacer ejercicio, no se preparan para hacer bien el ejercicio y entonces comienzan a caminar excesivamente y pueden fatigar algunos huesos del pie, como son el cuarto o el quinto metatarsianos. Estos se pueden fracturar también por estrés. Y las fracturas patológicas, que son aquellas fracturas que se producen en un hueso previamente enfermo. Y ustedes van a ver este hueso, miren, hay línea de crecimiento, mírenla aquí en la otra parte. Eso quiere decir que es un niño. Y van a ver aquí hay una neoplasia, hay un tumor. Estas son fracturas patológicas porque el hueso ya está enfermo. Esta es la radiografía de William, el niño que les acabo de enseñar. Bien. Siguiendo
por las mismas clasificaciones también por el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Es el mecanismo del trauma que sufre el paciente. Pueden ser directas, como por ejemplo una herida por arma de fuego, un golpe con un bat muy fuerte, una lesión con un corvo, el golpe de un automóvil, ¿verdad? El accidente de tránsito, en una moto, por ejemplo. Puede hacer, estas son las formas directas, pero también hay formas indirectas. Las formas indirectas es cuando la fuerza deformantes actúan en todo el miembro, por ejemplo, y va a sufrir un área de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las fracturas por flexión. Eso se ve muy frecuente en los antebrazos de los niños cuando se caen y ellos tienden a llevar su antebrazo al cuerpo. Y entonces al caerse y caen sobre algún objeto, ahí hacen una flexión, un movimiento de flexión de su antebrazo y ahí se fractura. Puede ser por torsión, como la que están viendo aquí. Ahí se producen las fracturas espiroideas de las que hablamos. Y esto lo solemos ver, por ejemplo, en los deportistas. Cuando van con el balón, por ejemplo, los futbolistas, y tienen el pie puesto en el suelo y quieren seguir girando y alguien les detiene el pie. Entonces ahí se va la fuerza de rotación de su cuerpo. Puede romper la tibia de esta forma. O que usted vaya corriendo y se vaya una parte de su pie en un hoyo y todo su cuerpo sigue girando y su pie se mantiene quieto, ahí puede sufrir también una fractura aquí. Las fracturas por compresión, que ya las habíamos visto, como por ejemplo esta de esta vértebra. Las fracturas por distracción. ¿Y cuándo vamos a tener una fractura por distracción? Por ejemplo, la que estamos viendo aquí. Miren, ustedes saben que los músculos que están en la cara anterior del muslo son el cuádriceps. Cuádriceps porque son 4 músculos. Estos forman un tendón que se llama el tendón del cuádriceps. Este tendón del cuádriceps se pega a la rótula, se va por el borde superior de la rótula y se continúa como el tendón rotuliano, ¿verdad? Y esto se pega en la tuberosidad tibial, la TT que le llamamos la tibia. Entonces, una contractura brusca del cuádriceps por un sobreesfuerzo puede producir un arrancamiento de la tuberosidad tibial por todo ese grupo de estructuras que le mencioné, que esas son los que forman el aparato extensor de la pierna, ¿verdad? Entonces puede deberse a eso. Y por último, las fracturas por cizallamiento, ¿verdad? Cizallamiento es cuando es un movimiento transversal al eje longitudinal, como por ejemplo el que se producía en los accidentes de tránsito en el paciente a nivel del cuello, cuando no existía en la cabecera de los vehículos, ¿verdad? Hoy sufrimos el síndrome del latigazo porque la flexión hacia adelante la podemos detener a nivel de nuestro esternón, pero hacia atrás no. Entonces, cuando se iba hacia atrás, había un deslizamiento de una vértebra sobre la otra y ahí se producía unas lesiones severas que llevaban a la muerte. Por eso pusieron esa cabecera, no para que pongan la gabacha ustedes, ¿verdad? Entonces, ese es otro tipo de fracturas. Bien, fíjense cómo todo es un diálogo que podemos hacer nosotros para la descripción de una fractura. Según cómo está desplazada la fractura, según cómo se ha movido la fractura. Dese en cuenta esta fractura, cómo se le ha ido para atrás a la paciente. Miren, esta era la señora aquella que vimos con la fractura y el hueso de aficiario. Esta se ha ido para atrás y está angulada. Y entonces puede haber impactación como la que vimos en las vértebras, diastasis como la que vimos nosotros en la tuberosidad tibial, angulación como esta que estamos viendo, cabalgamiento cuando la que vimos anteriormente en la tibia. Esta, miren, una parte del hueso acortado, a eso le llamamos cabalgamiento, ¿ya? O también puede existir rotación.
el hueso ha rotado en el foco de fractura, ha rotado sobre su eje y entonces tenemos en mala posición la pierna. ¿Vea? Por eso siempre tenemos que buscar cuando vamos a dar tratamiento el eje anatómico del hueso. Bien. Y por último, las lesiones de las líneas de crecimiento, ¿verdad? Estas solo las vamos a tener exclusivamente en los niños y en los adolescentes que tienen líneas de crecimiento. Esta no las dio el doctor Salter y Harris. Nos mencionó 5 tipos y el doctor Ogden, Ogden G, vea, él nos dio la tipo 6. En la tipo 1 solo hay nada más separación de la línea de crecimiento. La línea de crecimiento tiene varias capas y una de ellas es de grasa, que es la más débil. Ahí se puede separar. En la línea 2 hay una parte que se separa y un pequeño fragmento de la zona metafisiaria que se rompe. En el tipo 3 es la epífisis la que se ha roto. Miren, ¿ven? Aquí hay una ruptura y una separación de la línea de crecimiento. En el tipo 4 es tanto la metáfisis con la epífisis que se rompe. Y en la tipo 5 y 6 son las más peligrosas porque no vemos nada. Aquí lo que hay es una compresión de la línea de crecimiento. En la tipo 5 que describió Salter y Harris, es la compresión de una parte de la línea de crecimiento. Al haber compresión se mueren las células madres que son totipotenciales para el crecimiento del hueso. Ellas mueren y entonces deja de haber crecimiento en esa porción del hueso. Y la tipo 6 que nos describió Harris es toda la línea de crecimiento, toda esa disco de crecimiento en un hueso que se ve comprimido y se ve muerte de las células y alteración del crecimiento. Eso no lo vamos a ver con una radiografía, no lo podemos saber. La única forma que pudiéramos saberlo es haciendo una biopsia y eso no lo vamos a hacer, pues, solo por estar seguro. Por eso siempre que tenemos una fractura en un área y un trauma en un área de una articulación cerca de una epífisis, siempre le hacemos la salvedad a los padres que pudo haber existido una lesión de la línea de crecimiento. Bien, la clasificación que les acabo de mencionar es para expresión, es anatómica, pero también tenemos otros tipos de clasificaciones. Esto solo quiero que la conozcan porque la van a encontrar en los libros y van a oír hablar mucho. Y se llama la clasificación AO. AO está en alemán. Hay una fundación que se llama AO, que nació en Suiza, ¿verdad? De los padres de la ortopedia de aquel entonces hicieron esta asociación para estudiar las fracturas y sus complicaciones. ¿Verdad? AO son 2 palabras alemanas que en inglés es ORIF, Open Reduction Interna Fixación. O sea, es la asociación que estudia la osteosíntesis interna y la fijación en el hueso. Entonces, la clasificación de estos es más que todo para una expresión científica. Es con esta clasificación que yo voy a mandar mis características de la fractura, ¿verdad? Y esta es súper amplia. O sea, aprendérsela de memoria no es fácil, ¿verdad? Normalmente nosotros andamos esa clasificación porque nos la mandan por teléfono y ahí podemos estarla viendo. Cada miembro va a tener un número, como por ejemplo aquí están viendo el número 1, los antebrazos 2, el fémur 3 y la tibia y el peroné 4. Cada extremo va a tener otro número. 1, el extremo proximal, 2, el extremo medio, 3, el extremo distal y así. ¿Verdad? Tiene números y letras y así podemos expresar nosotros una fractura. Como les digo, esto es para una expresión científica. Todos los trabajos hoy están usando esta. Los norteamericanos siempre se han querido desligar de los europeos. La AO pues nació en Suiza, como les decía, y entonces vinieron los gringos y crearon la OTA, la Organización de Trauma Americano. Y cuando vemos la clasificación es la misma. Ya llegaron y se fusionaron porque no había por qué tener 2 clasificaciones y tratarse de expresar. Hoy es la misma clasificación y los conceptos están unificados. Bien. ¿Cuáles son los síntomas y signos de las fracturas, no? Vean esta chelita.
Esta estaba en emergencia del hospital. Ella sufrió una herida por arma de fuego aquí en su pierna. Ella era vigilante del hospital y cuando estaba entregando su turno, accidentalmente se le disparó la escopeta. ¿Verdad? La van a conocer porque la vamos a ver cuando veamos las fracturas expuestas. Los síntomas indudablemente dolor, impotencia funcional por la pérdida de la estructura de toda la arquitectura, la deformidad que va a producir el tipo de fractura, la actitud que va a tomar el miembro, ¿se acuerdan que les mencioné? ¿Verdad? Principalmente cuando se dan, por ejemplo, en la cadera, en el hombro, en las muñecas, va a tener ciertas actitudes de posición. La equimosis, la crepitación ósea cuando se moviliza el foco de fractura y la movilidad anormal, ya que indudablemente duele. Tenemos que evitar nosotros la movilidad anormal, porque los bordes de fractura pueden seguir lesionando tejidos blandos y dentro de esos tejidos blandos puede existir los vasculares y los nerviosos. Los métodos de diagnóstico, la radiografía simple, como la que estamos viendo aquí. Miren, una radiografía de la diáfisis de la tibia completa, con un tercer fragmento en ala de mariposa, le decimos, porque era un triángulo largo. ¿Verdad? Entonces, los primeros ortopedas la describieron como en ala de mariposa y todavía lo seguimos mencionando así. La tomografía axial computarizada, que no es nada más que una radiografía tomada desde diferentes puntos. El primer tomógrafo fue de 3 puntos y ahora existen hasta de 64 y por eso a veces se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales fantásticas. Y las imágenes de resonancia magnética. A pesar de que las imágenes de resonancia magnética se utilizan más para los tejidos blandos, pero por ejemplo en fracturas en las zonas metafisarias donde el hueso es más esponjoso, que a veces son difíciles observarlas porque pueden haber fracturas por aplastamiento, la resonancia magnética nos da mucha información. Casi no la mandamos porque no es barata, es cara. ¿Y cuál es el pronóstico de una fractura? ¿Por qué se va a ver alterado el pronóstico de una fractura? Uno, por la edad. Ustedes ya hablábamos de la calidad ósea que hay en la edad. Además, a medida que el paciente se va poniendo adulto mayor, puede haber desnutrición, pueden haber comórbidos, o sea, enfermedades que lo acompañen, la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades, ¿verdad? Las fracturas expuestas, hablamos que eran unas fracturas complicadas. ¿Por qué? Porque en las fracturas expuestas hay comunicación de la fractura con el exterior. Y entonces el exterior es un ambiente contaminado, por eso se considera que la fractura expuesta es contaminada, ¿verdad? Las fracturas quirúrgicas. ¿Y estas por qué? Van a decir, vea, porque estamos drenando el hematoma primario, pero a veces es necesario para poner el hueso en su lugar. Y cuando drenamos el hematoma primario y ponemos un material de osteosíntesis un poquito estable, entonces vamos a retrasar un poquito la consolidación secundaria si se va a dar o se va a producir una consolidación primaria, como en el caso cuando vimos las placas con los tornillos. Las fracturas con compromiso vascular y neurológico, ¿verdad? Vascular porque la sangre es la que lleva vida, lleva células, lleva todas las sustancias para la consolidación y lo neurológico porque eso va también a influir en cómo se van a mover todas las cosas en el cuerpo. Las fracturas con compromiso articular. ¿Por qué? Porque donde hay una fractura con compromiso articular, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, lo escuchamos. Ok. Sí, se escucha. Porque cuando hay fracturas con compromiso articular, esta puede llevar temprano a una artritis postraumática o una artrosis postraumática. Por eso las fracturas articulares hay que operarlas y dejarlo lo más anatómico posible. Las fracturas con compromiso importante de los tejidos blandos. Ya hablábamos que la cobertura de los tejidos blandos es importante en la curación de una fractura. Las fracturas patológicas, porque el hueso ya está enfermo y entonces vamos a tener una alteración en el proceso de curación. Y las fracturas que comprometen la vascularidad del hueso, ¿verdad? Principalmente el nutricio. ¿Verdad? No solo la vascularidad en derredor, sino que también el nutricio. Entonces esto va a haber que un retardo en la consolidación o puede llegar, como en el caso de la cabeza del fémur, cuando hay fracturas del cuello,
que se rompe toda la vascularidad, puede llegarse a morir la cabeza del fémur. Y a eso, cuando se muere por la falta de sangre, le llamamos necrosis avascular. Y ahí eso solemos verlo, por ejemplo, en la cabeza del fémur. Lo podemos ver en el extremo proximal del escafoides, ¿verdad? Que es parte de los huesos del carpo, o lo podemos ver en el cuerpo del astrágalo cuando hay fracturas del cuello, porque a través de él entran los vasos sanguíneos. El tratamiento de toda fractura se rige por 4 pasos. La inmovilización de urgencia, ¿verdad? O sea, ya sea por una férula, un yeso, lo que vayamos a poner. La reducción de los extremos óseos, lo que hablamos de poner el hueso en su lugar. La inmovilización estable e ininterrumpida. Tenemos que darle el tiempo necesario. A través de la historia hemos aprendido cuánto tiempo necesita cada área del cuerpo para estar inmovilizado para que curen. ¿Ya? Por eso lo contamos en semanas. Y la movilización precoz de las articulaciones no inmovilizadas. Si yo pongo un yeso que me va a inmovilizar la muñeca y el codo, pues tengo que mover los dedos y tengo que mover el hombro. Eso va a ayudar a la vascularidad, a la estimulación neurológica, a que no se vayan a hipotrofiar los músculos rápidamente, y eso me va a ayudar a la rehabilitación del paciente. Existen también algunos principios fundamentales para los actos quirúrgicos, y eso lo describió un doctor apellido Lambot, allá por los años 1940 y tanto a 1950. Y es 1, la reducción anatómica de las fracturas principalmente articulares, lo que le mencionaba. La fijación interna estable e ininterrumpida. Fíjese bien, no pongo la palabra rígido, porque rígido significa ausencia de movimiento y el cuerpo necesita micromovimientos para poder curar. Hay que preservar la vascularidad del área lesionada con poca lesión de los tejidos blandos. Esto va principalmente para el cirujano. Tiene que ser delicado en el tratamiento de los tejidos blandos, no tiene que ser brusco, porque si lesiona los tejidos blandos, vamos a lesionar la vascularidad y vamos a disminuir el grado y calidad de curación de esa fractura. Y tenemos que rehabilitar tempranamente al paciente, ¿verdad? Por eso el tratamiento del paciente se da en 3 fases. El de urgencia, el primario y el definitivo. El de urgencia es el que le va a dar el cuerpo de socorro que va a recoger al paciente. Ahí tiene que tratar de que no aumenten las lesiones de los tejidos. Ahí tiene que comenzar la primera inmovilización. El primario es el que usted le va a dar cuando recibe al paciente en emergencia. Ponerle una férula, inmovilizarlo con un yeso, lo que tenga ahí a mano, ¿verdad? Ya existen algunas ortesis, o sea, férulas plásticas que podemos utilizar. Y el definitivo, el que le vamos a dar los cirujanos en el quirófano. Por ejemplo, a ese señor se le puso una placa, miren, con tornillos, ¿verdad? Existen formas de inmovilización. Imagínense, esta es una creatividad nada más con la que ustedes pueden inmovilizar un miembro allá en cualquier lugar que se dé, ¿verdad? Y si no tiene esas tablas, pues utilice el miembro sano, ¿verdad? Si se lesionó el brazo, pues utilice la camisa del paciente, ¿verdad? Lo importante es inmovilizarlo para que no se siga haciendo daño el paciente. Eso es una forma de ferulización. Pero también existen las ferulizaciones, las tracciones. Esto nos sirve a nosotros para conservar la longitud del miembro, para disminuir el dolor y las contracturas musculares, ¿ya? Las usamos cada vez más poco, ¿no? Las cutáneas y las esqueléticas. Cutáneo cuando ponemos un vendaje y así jala la pesa, y esquelética cuando metemos un clavo a través del hueso y así se jala, ¿no? Si ustedes lastimosamente no pueden estar en el hospital, verán que tenemos algunos pacientes con contracciones esqueléticas y otros con contracciones cutáneas mientras reciben su tratamiento definitivo a través de un acto quirúrgico. Otra forma de inmovilización, los aparatos de yeso. Ustedes conocen el yeso, ¿verdad? El yeso tiene 4 componentes. Yeso, hiposulfito cálcico, que es como la cal. ¿Verdad? Si ustedes no conocen la cal, pues la cal, hay algo que se le llama cal viva. A esa se le echa un poquito de agua y ustedes van a ver cómo efervesce, ¿verdad? Pues ese tipo de cal es el que se usa aquí en el yeso. ¿Y para qué se usa? Se usa para poder humedecer
el yeso, hacer una pasta y que después se seque. Entonces, de la cantidad de hiposulfito cálcico que utilice, así es la rapidez con que va a secar un yeso, ¿verdad? Además del yeso y el hiposulfito cálcico, también hay una venda de gasa que es muy dispersa y todo está semihidratado, o sea que ya está previamente formado y nosotros terminamos de hidratarlo para luego poderlo poner. Para darle la forma, el yeso nos da un tiempo determinado de fraguado. Ese es el tiempo que me presta el yeso a mí para darle forma, ya luego seca. La osteosíntesis, como les decía, es la colocación de cualquier material metálico. En ortopedia hay una cantidad de ferretería que podemos utilizar, ¿verdad? Doctor, para poder resolver el problema del paciente. doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿La tracción tiene algún tipo de contraindicación o algo que esté contraindicado? Sí, por ejemplo, las tracciones cutáneas está contraindicado en pacientes con piel delicada, con pieles con úlceras, ¿verdad? Aquí habría que hablar de otras cosas como, por ejemplo, las complicaciones de todas ellas. La esquelética, normalmente en pacientes con hueso defectuoso, como por ejemplo un paciente osteoporótico, no le vamos a poner una tracción esquelética porque terminamos de provocar otra fractura, ¿verdad? La usamos en casos muy especiales, ¿verdad? Por ejemplo, la esquelética en pacientes con fracturas pélvicas muy severas. Entonces, por ejemplo, las podemos utilizar mientras le resolvemos al paciente con un acto quirúrgico, porque muchas veces pueden tener también lesiones de otras áreas los pacientes. Bueno, los vendajes enyesados pueden tener varias formas y es solo para que los conozcan. Los más utilizados son estos. Mire, este yeso que solo cubre el antebrazo. Va desde adelantito del pliegue antecubital hasta la mano y esto se llama antebraquio palmar, perdón. Se llama antebraquio palmar y llega en la parte dorsal hasta la cabeza de los metacarpianos y en la parte palmar hasta el primer pliegue palmar. Si ustedes se van a ver la palma de la mano, hay dos pliegues. Hagan flexión de la mano y van hasta ahí. Tiene que llegar el yeso para que permita movilizar los dedos, ¿verdad? Luego el B es el braquio palmar. Este debe de partir inmediatamente abajo de la inserción del deltoides hasta la mano con las mismas características y el codo a 90 grados. El C es un yeso que se utilizó en los niños. Hoy preferimos operarlo principalmente para la fractura de la cabeza del húmero. Y esto se llamaba tóraco braquial. Hoy ya no lo utilizamos mucho porque es demasiado restrictivo. Imagínense un yeso en todo el pecho. El D es la bota corta o también llamado suropédico, ¿verdad? Y debe de llegar hasta la cabeza de los metacarpianos y permitir la movilidad del dedo. Solo en los pacientes que tienen lesiones neurológicas y no pueden mover los dedos, solo en ellos ponemos una prolongación hasta los dedos sin cubrirlo en la parte de adelante, sino que abajo como una chancleta, ¿no? Algunas veces podemos agregar un taquito para permitirle apoyo al paciente. Existe también la bota larga. Esta va desde la región inguinal, o sea, ligeramente abajo del trocánter mayor, hasta el pie. Y la rodilla debe de quedar con una flexión de 5 a 10 grados. Estos son para fracturas principalmente que necesitamos inmovilizar el movimiento rotatorio de la pierna, ¿no? Y en algunas ocasiones utilizamos, por ejemplo, en algunas fracturas de la rótula, algunas lesiones altas, lo que llamamos el cilindro de yeso, que va desde la zona inguinal hasta ligeramente arriba de los maléolos del tobillo. Existieron estos dos yesos que ya casi no se usan casi solo en los niños en algunas ocasiones. Estos se llaman espicas de yeso y estas se llamaban tóraco-pédicas. Y solo como recordatorio también, las que se utilizaron para la fractura del cuello, ¿verdad? Que son, estas se llaman la Minerva, así como la imagen griega, ¿no? Y los yesos que iban en el tórax para las fracturas de las costillas, ¿verdad? Que se llamaban corsé de yesos. Estos ya no se utilizan.
Hoy tenemos una serie de ortesis que solemos utilizar y van a conocer. Pero en algunas ocasiones las van a ver descritas en algunos libros que ya tienen algunos días. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de las fracturas? Pueden haber complicaciones tempranas como el shock traumático, las lesiones neurológicas, ¿verdad? El shock traumático puede ser por el dolor, un shock neurogénico. Recuérdense que también pueden haber traumas que nos hipotensen al paciente y a veces no hay pérdida de sangre, como por ejemplo a veces lesiones de la columna en el síndrome de Bronce-Quart, o traumas de cráneo, ¿verdad? O lesiones intraabdominales o intratorácicas, ¿verdad? Lesiones neurológicas como por ejemplo, la fractura del húmero, que se dan más o menos en la diáfisis, esas están casi siempre en mucho contacto el hueso con el nervio radial y ahí se puede lesionar el nervio radial. Las lesiones vasculares, ¿verdad? Las fracturas expuestas que ya hablamos, que son complicaciones, el embolismo graso, principalmente en las fracturas pélvicas y de la cadera, y el embolismo graso es casi siempre fatal, ¿verdad? Porque es difícil manejarlo. Imagínense una cantidad de grasa llegando a los pulmones a tapar a los alvéolos. Los tromboembolismos, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que también pueden ser complicaciones. Y el síndrome compartimental, que no sé si va a ser parte de una clase de ustedes. En el cuerpo, en los miembros hay compartimento. Por ejemplo, en la pierna, cuando ustedes ven su anatomía y hacen unos cortes transversales, ahí se ve que hay aponeurosis y fascias musculares que forman 4 compartimentos, ¿verdad? Esos pueden llegar por el trauma a ponerse inflamados y como no se distienden, aumentan las presiones y pueden llegar a ocluir los vasos o lesionar los nervios. Hay que leer el síndrome compartimental, ¿verdad? Porque eso es importante. Y las tardías podemos tener trombosis venosa profunda, que es parte del tromboembolismo, la contractura isquémica de Wolman, que esto es un tipo de síndrome compartimental que se da en el codo, principalmente en los niños, y que el antebrazo, ¿vea? Digamos, el músculo se muere, se lisa por la falta de llegada de sangre y se vuelve todo contracturado. Y la mano queda así como una mano en garra, por eso se llama contractura isquémica. Y Wolman es el señor que lo describió. Los traumas como los esguinces de tobillo, las fracturas de tobillo, las fracturas de la muñeca, pueden producir en algunos tipos de pacientes con ciertas personalidades ligeramente histriónicas, pueden llegar a producir, ¿saben qué es el histrionismo? La gente eléctrica, ansiosa, ¿verdad? Puede llegar a producir una respuesta simpático inadecuada. Entonces, esto que están viendo aquí, el síndrome doloroso regional complejo, primero se le llamó síndrome simpático reflejo, pero no comprendía toda la gran patología, ¿verdad? Alguien lo llamó también distrofia de Sude. Actualmente lo llamamos un síndrome doloroso regional complejo porque tiene mucha diversidad de síntomas y signos. La necrosis avascular, que es la muerte de un hueso, como ya les hablé, la pseudoartrosis, la falta de consolidación y la artrosis, ya que es la artritis postraumática. Bien, esto quiero que lo vean porque ustedes lo van a hacer en su momento y quiero que estén bien claro cómo se debe de hacer. Le vamos a poner una férula a ese chico, ¿verdad? Él sufrió una caída y se traumatizó la muñeca, cayó con su antebrazo en extensión, ¿verdad? El codo estaba en extensión y la muñeca en extensión. Pero por la edad no sufrió una fractura completa, sino que sufrió una fractura con aplastamiento, que se da en la porción del radio distal. A eso se le llama rodete radial. Entonces eso es muy doloroso. El tratamiento, una férula por 3 semanas y con eso sanan los niños porque es su temprana edad. Pero fíjense bien, ¿qué está haciendo el doctor? Primero le pone una tela como calcete. Esto se llama estoquinete. ¿Para qué? Para proteger la piel, porque hay que proteger la piel. El paciente se va a inflamar, entonces hay que protegerlo cuando le pongamos la férula, cuando le pongamos la venda, porque si solo le colocamos la venda encima de la piel, cuando se inflame, va a comprimir eso y nos puede dar un síndrome compartimental. Después está poniendo un algodón que viene en rollos. A esto se le llama guata, ¿verdad? Ya es un algodón trenzado,
que eso nos permite acolchonar todo el área. Fíjense cómo lo está poniendo, lo va desenrollando de la punta hacia atrás, nunca al revés, ¿verdad? Se comienza de la punta hacia atrás, ya después pueden ponerlo siguiendo. Luego mide el yeso, ¿verdad? Mide el yeso y está viendo en qué área lo va a agarrar. Miren cómo es la venda del yeso, ¿verdad? Que ya viene ahí en esa venda que es un poquito, digamos, no muy tupida las trenzas de hilo, sino que viene impregnada del yeso, liposulfito cálcico y todo eso, ¿no? Entonces, esto viene semihidratado. Luego de medirlo, lo humedece. Cuando lo humedece, lo mete dentro del agua, espera que burbujee y cuando deja de burbujear es que ya se hidrató totalmente. Luego homogeniza todo el yeso en toda la venda, lo que está haciendo aquí el doctor Fonseca. Miren, él fue residente ya hace muchos años, o ya es médico del staff del Seguro Social, ¿verdad? Posteriormente, vamos a cubrir un poquito el yeso, ¿verdad? Para que nos facilite luego la quitada y no se pegue en la venda. Y miren cómo pone el yeso. Lo puso en la zona palmar y la muñeca la deja en ligera extensión. Esta es una posición de reposo de la muñeca. Véala. Cada articulación se moviliza o en posición de reposo o ocasionalmente en posición anatómica. Dobla los bordes del estoquinete para cubrir el yeso, para que no vaya a lastimar el yeso al joven. Y después comienza a poner una venda elástica. Comenzó aquí, miren, llegó y va hacia arriba. Sin apretar, ¿verdad? Como nos dice, dice un colega que se formó en México, al lleguecito, ¿no? Sin apretar, porque si apretan, ustedes pueden formar un síndrome compartimental y eso inflamarse mucho. Ya ven aquí al joven con una férula anterior, porque también la podemos poner en la región posterior, incluso la podemos poner en la región de abajo, de acuerdo a lo que queremos inmovilizar y conservar, ¿verdad? Y el joven tenía un cabestrillo, ¿verdad? Y se colocó este cabestrillo que ya son de fábrica. En algunas ocasiones no tenemos esto, usamos uno hecho de estoquinete, de aquel tubo, ¿no? Lo ponemos y ahí le colgamos el brazo. Pueden usar un pañuelote. Esta es la forma de hacer una férula. Si se acuerdan cuando les mostré la foto del E15, estaba el paciente en una cama con una férula también de la pierna como una bota corta, llevó el mismo proceso. Estoquinete, guata, el yeso y luego la venda elástica. ¿Comprendido? Y eso es todo, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya, pues, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.